muchos de nosotros lidiamos con algunos aspectos o con algunas preguntas en algunos asuntos. Ya hemos visto que algunos decimos, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios aquí? Entonces vimos el tema de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Díganme si no han consultado alguna vez a un pastor para saber si es la voluntad de Dios esto o aquello. ¿Lo han hecho algunos? Entonces es un tema que nos ayuda a abordar estas inquietudes o que nos ayuda también a darle luz a otros acerca de estos asuntos. ¿Cuántos hemos experimentado dolor? A un punto que nos lleva a veces a tener crisis de fe. ¿Cuántos lo han experimentado? Algunos lo han experimentado. Entonces, ese fue otro de los temas que nosotros abordamos. También abordamos el tema de la culpa. ¿Cómo lidio yo con la culpa? Y lo vimos a la luz de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. Y hace 8 días el pastor Salvador Gómez nos compartía qué hago con el uso de mi lengua. Y saber que aunque me equivoco en el uso de mi lengua, puedo encontrar ¿qué? Gracia y misericordia en el Señor. ¿Es así o no? Bien, entonces estamos notando que esta serie de temas no solamente nos ayudan a nosotros, sino que también pueden ser un recurso que nos va a ayudar a otros. Porque, ¿quién de ustedes no ha lidiado con su propia lengua? Y a veces se lleva la mano a la boca y dice, ¿por qué dije esto? O mejor no hubiera dicho nada. O, ¿por qué no dije nada? Hubiese dicho esto. Y lidiamos con esas cosas. Y hoy tenemos otra perla para esta serie. ¿Y cuál es esta perla de hoy? ¿Cuántos de nosotros hemos lidiado con sentirnos perdonados o extender perdón a otros? ¿Hemos lidiado con eso? O pedir perdón. Entonces, este es otro tema que vamos a abordar en esta mañana, para esta serie que hemos llamado Sabiduría para la Vida Cada Día. Ahora, en este orden de ideas, hermanos, el tema del perdón ha sido plasmado en muchas historias y en diferentes escenarios que narran historias. Es decir, el tema del perdón ha estado en películas, ha estado en obras escritas, lo encontramos aún en textos de la Escritura, y todos estos recursos en los que se ha abordado el tema del perdón, a veces cuando estamos siendo expuestos a ellos, nos conmueven. Yo recuerdo haber leído Génesis capítulo 50. ¿Ustedes han leído Génesis 50? ¿Quiénes están ahí? José y sus hermanos. Ya ha muerto Jacob. Y hay una escena conmovedora porque ellos piensan que su hermano ahora se va a vengar. Y él dice, tranquilos, ustedes pensaron mal, pero Dios volvió esto todo para bien. Y esa es una escena impresionante. O cuando Pedro se sabe tan culpable y termina diciéndole al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Entonces, hay escenas así que nos conmueven tanto en la escritura como en la literatura universal o en el cine. Y esto es algo que ustedes y yo necesitamos abordar, este tema,
porque todos nosotros hemos de estar de acuerdo en algo. Y es que todos hemos sido heridos y somos también peligrosos, herimos a otros y necesitamos tanto aprender a procesar las heridas que producimos como las que recibimos a la luz de la Escritura. Ahora, piensen por un momento en lo siguiente. A ustedes, ¿cuánta alegría les puede producir ser liberados de una deuda? Algunos seguramente están pagando una hipoteca. ¿Cómo se sentirían si ustedes hoy, después del culto, salen, van, almuerzan, ya sea en la casa, en un restaurante, y de pronto reciben una llamada de un funcionario del banco? Sí, hoy domingo, no importa. Y les dice, mira, usted acaba de ser redimido de su deuda. Esa deuda de 100 millones de pesos ya no existe, ya ha sido cancelada. ¿Y usted cómo se sentiría? ¿Alguien hizo por ahí? Eso quiere decir que se sentiría muy bien, ¿cierto? O hablemos de un crédito estudiantil o de un crédito para costearse una operación. O incluso a veces sentimos hasta un alivio cuando vamos a comer y alguien nos dice, tranquilo, yo pago. Y uno siente como por dentro como, aún en esas pequeñas deudas o esos pequeños compromisos económicos nosotros sentimos ese fresco, esa alegría de ser perdonados de ese compromiso, liberados de ese compromiso. Ahora, si miramos nosotros el panorama mundial, millones de personas viven con deudas imposibles de pagar. Y yo me di a la tarea de investigar un poco más de este tema, y hay personas que aunque viven en países altamente desarrollados y que pertenecen a una clase social un tanto privilegiada, no van a poder pagar sus deudas. Y decía la investigación que más o menos son unos 300 millones de personas los que están en esa condición. Y les estoy diciendo que no son personas del estrato 1 y 2 de países desarrollados. Son de estrato 4 más o menos. Y no van a poder pagar sus deudas. Ahora, ese mismo estudio me decía que las personas en países subdesarrollados tienen muchas menos opciones y el número de endeudados es mayor. Y países que están completamente en bancarrota, más o menos el promedio era entre 3.000 y 4.000 millones de personas en deuda, y eso sí que peor el escenario. Ni siquiera reuniendo la fortuna de Elon Musk y los 10 hombres más ricos del mundo, ni siquiera juntando los Emiratos Árabes y todo ese conglomerado de naciones que producen petróleo, y juntando la riqueza de esos 10 hombres y de esas naciones, ni siquiera con todo eso se podría liberar a todas estas personas de la deuda. En términos financieros, podríamos decir que para muchos en este mundo no hay esperanza. Sin embargo, el texto de hoy nos habla de una deuda mayor que la financiera. El texto de hoy nos hablará de una deuda moral y espiritual resultado del pecado del hombre. Y entonces, pastor, bueno, esto es algo impresionante, porque la Escritura nos dice que aunque esta deuda es mayor, esta deuda ya ha sido totalmente cancelada, cubierta, pagada por Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y por eso los cristianos
Óiganlo bien, los cristianos estamos llamados a perdonar en el mismo sentido en que nosotros hemos sido perdonados. Si a usted el pago de una cena le produce un uff, si a usted el pago de una hipoteca le produce un fresco impresionante, o de un crédito estudiantil o médico, entre otros, ¿cuánto más ha de producirnos un fresco mayor el saber que nuestra deuda, que realmente era imposible de pagar, ha sido ¿qué? Pagada, cancelada totalmente? Y aquí el asunto es, ¿entendemos esto? ¿Lo entendemos? Y segundo, ¿estamos dispuestos a vivir en proporción a esto o en coherencia con esto que hemos recibido? Bueno, leamos el texto, por favor. Ubíquese allí en el versículo 21 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Estaba perdido en la hora porque miré el reloj y dije, bueno, tengo hasta las 12, pero no, es que arrancamos a las 9. Guillermo, no me abra los ojos así, hermano, tranquilo. Igual vamos a estar meditando en la Escritura y eso es lo mejor que puede pasarle a una persona, ¿sí o no? Ese amén estuvo pobre. Entonces dice la Escritura, hermanos. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, es decir, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y con todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Ahora, este capítulo de Mateo 18 tiene un contexto y en el comienzo del capítulo se aborda una pregunta.
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una discusión entre los discípulos del Señor Jesucristo, y Jesús ha empezado a responder esta pregunta desde ese mismo versículo 1. Jesús les empieza a mostrar la necesidad de ser humildes, serviciales, mansos, y ahora les está diciendo perdonadores. Y en ese contexto es que Pedro hace esta pregunta: ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a quién? A alguien que peca contra mí. Y Jesús sorprende a su discípulo con una medida incomparable: 70 veces 7, le dice Jesús. Y esa respuesta refleja el perdón ilimitado de Dios hacia los hombres. Y esa es la razón por la cual Jesús introduce una parábola para ilustrarle el punto de su respuesta a su discípulo, hablando de un gran rey que nosotros podemos entender que ese gran rey, ¿quién es? Dios, obviamente. Y en contraste con la capacidad y amplitud de perdón de este rey versus la capacidad y la disposición de perdón de aquel siervo al que se le había perdonado mucho. Como podemos notar entonces, el perdón es un asunto que demanda nuestra atención. ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí son infalibles? Pastor, ¿usted no es infalible? Me extraña, pastor. ¿Y aquí? Entonces el asunto tiene que ver con nosotros. No somos infalibles. Al contrario, somos altamente inflamables. Somos falibles. Todos necesitamos aprender acerca del perdón. Y también necesitamos perdonar. Y también necesitamos aprender a perdonarnos. Y Dios nos muestra que Él ha sido fiel para perdonar deudas impagables. Por tanto, nosotros hemos de mirar a Cristo y en dependencia de Él hemos de ser fieles y amplios en perdonar la deuda de pecado de otros y aún de nosotros mismos. Y la pregunta aquí es: ¿perdonamos como Dios nos perdona? No solo a otros, también a nosotros. Recuerden, Dios es fiel y amplio para perdonar a un pueblo que es infiel y mezquino para perdonar. Esta idea que el evangelista presenta de nosotros, retratando los diálogos que Jesús tenía con sus discípulos, yo quiero abordarla de la siguiente manera: la medida del perdón de los hombres, la medida del perdón de Jesús y finalmente la medida del perdón de los siervos de Dios. En ese orden de ideas, veamos entonces la medida del perdón de los hombres en este tema que yo he titulado El cristiano y el perdón. Y ubíquese por favor allí en el primer versículo, versículo 20 y versículo 21, cuando Pedro introduce una pregunta a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Pedro responde esa misma pregunta introduciendo otra pregunta a manera de respuesta. ¿Hasta cuántas? ¿Hasta 7 veces? Como podemos notar, la medida del perdón en las manos de los hombres tiene límites. Y eso parece lógico. Uno puede ser manso, pero no. Ah, bueno. Aquí hay muchos Pedros.
o habemos muchos Pedros. La medida del perdón en las manos de los hombres tiene límites. Y eso puede parecer razonable y puede parecer hasta lógico. Y puede aún parecer justo. Pero en realidad no lo es. Una comprensión limitada de la gracia, de la misericordia y el perdón nos pueden llevar a vivir vidas sin gracia, sin misericordia y sin perdón hacia otros, y como fijamos ese estándar para otros, cuando nosotros mismos somos los que incurrimos en una falta, entonces nos vamos a aplicar muchas veces esa misma ley, ese mismo estándar. ¿A quién? A nosotros mismos. Ser receptores de misericordia divina debería impulsarnos a extender misericordia en ese mismo nivel. Cuando demandamos juicio antes que dar perdón, nos exponemos a un juicio mayor, como veremos más adelante, porque el texto así lo dice al final del mismo. Ahora, yo creo que ustedes y yo hemos llegado a un acuerdo en esto. El perdón debe hacer parte de nuestra vida, pues todos fallamos. Y sin embargo, hemos de buscar lo que dice este texto. ¿Qué es lo que este texto dice en su contexto? Que el perdón no solamente se da cuando la persona viene a mí y me pide perdón. Palabras anteriores al versículo 20 nos dice que si yo veo a alguien que peca o a alguien que peca contra mí, yo debo ir a esa persona. Óiganme eso, ¿ah? ¿Ustedes entienden lo que Jesús estaba diciendo antes de ese texto? Que si Mateo pecó contra mí, no siempre yo tengo que esperar que Mateo tenga convicción de pecado y venga a buscar redimir la relación, sino que yo, el espiritual, el maduro, el sólido en la fe, debo ir ¿qué? ¿No es eso lo que Jesús hizo cuando sus discípulos lo negaron? ¿Quién fue a buscarlos? Esto, hermanos, no suena atractivo, pero este es el contraste que el texto introduce y que debe llevarnos a reflexionar acerca de cómo vemos el perdón y la aplicación del mismo. Primero, ¿creemos realmente que podemos poner un límite al perdón? Pedro hace una pregunta válida, es una pregunta coherente, es una pregunta que algunos podríamos decir necesaria, lógica y hasta justa. Ellos han hablado de cómo resolver los conflictos cuando alguien peca contra nosotros, versículos 15 al 20, y la pregunta es, ¿cuántas veces debemos hacer esto? Aún el estar dispuesto a ir a buscar al que me ofendió para restaurar la relación, glorificar a Dios. Entonces a Pedro se le ocurre una brillante idea. Yo creo que debe haber un límite, hasta aquí llegué yo. De ahí no me muevo. ¿Por qué? Pues no podemos hacer burla de esto. No podemos dejarnos ver la cara, como dicen algunos. No se debe abusar de la gracia y la misericordia. Algunos pensamos así. Ahora, si eso es así, ¿quién pone el límite? Pedro se adjudicó cierta potestad y se atrevió a poner un límite. ¿Somos nosotros los que ponemos el límite? Pedro dice,
hasta 7 veces. Acerca de esta afirmación de Pedro, dijo un teólogo que Pedro pudo haber esperado que Jesús lo viera y sus ojos brillaran y casi que se pusiera de pie el maestro y le dijera: definitivamente, Pedro, tú eres lo máximo. Tú eres un crack. ¿No te lo reveló? Pero su planteamiento tenía sabor rabínico y fariseo. Como si el perdón fuera una mercancía que se puede medir y se puede distribuir hasta cierto punto y luego detenerla a voluntad y discreción de los hombres. Y ante esto yo me pregunté, ¿por qué Pedro se aventuró a pensar de esa manera y a expresarse de esa manera? ¿Por qué Pedro quería ponerle límites al perdón y por qué nosotros queremos ponerle límites al perdón? Primero, porque pensamos de manera lógica. Creemos que si alguien nos hiere, debe pagar. Fíjense las palabras de Génesis capítulo 4, versículos 23 al 24, donde se nos habla de Lamec, y Lamec empieza a jactarse y deja salir lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que dice Lamec? 70 veces 7 me vengaré, no perdonaré. ¿Qué es lo que dice Lamec? Me vengaré del que me haga algo. Para el hombre la venganza parece más natural, pero en contraste vemos que para Dios lo más natural es el perdón y multiplicar el perdón antes que la venganza. O recordemos Éxodo capítulo 21, verso 24, ojo por ojo. Esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra forma de expresar justicia, pero Dios nos mostrará otra tendencia a través de Jesús. Y ese es el pensamiento lógico. El que me la hace, así pensamos. Pero también está el pensamiento subjetivo. No siento ganas de perdonar. Es que no me nace perdonar. Queremos sentir que alguien merece ser perdonado antes de perdonarlo. Y si se trata de merecimientos, entonces, ¿qué clase de perdón es? ¿Qué clase de gracia? ¿Qué clase de misericordia? Lucas capítulo 7, versos 39 al 43, nos muestra a Simón el fariseo expresando sus sentimientos de dureza hacia una mujer pecadora. Pero Jesús le revela que los hombres no perdonan porque aman poco. El perdón no depende de sentir, sino de decidir perdonar. No depende de merecer, sino de reconocer que hemos sido amados y perdonados sin merecerlo y por lo tanto perdonar a los que nos han ofendido cuando vienen a pedirnos perdón o cuando nosotros vamos en busca de ellos para restaurar la relación. En tercer lugar, hay fuentes que nos llevan a pensar de esta manera. Para aquella época los rabinos enseñaban que el perdón debía otorgarse solo hasta 3 veces. O sea, si tú has pecado una vez contra mí, yo te puedo perdonar. Si has pecado 2, yo te puedo perdonar. Si has pecado 3, ojo, esta es ¿qué? La última, amigo. Ya no hay más. ¿Cuarta? No hay. Esa era la medida de ¿quién? De los rabinos para aquella época. Y Pedro dice, bueno, yo sé que Jesús es misericordioso, entonces me voy a ir un poquito más allá, para que él vea que yo sí estoy poniendo cuidado, que yo sí estoy estudiando, que yo sí le presto atención. Entonces, no solo la duplicó, sino que le añadió
una más. Y se fue a 7. Parecía generosa la respuesta de Pedro. Sin embargo, pregunto, ¿somos nosotros los legisladores de la gracia, el perdón y la misericordia? ¿No les parece que es arrogante tomar ese lugar al hombre? ¿Ese lugar de quién es? ¿Cuál fue la propuesta de la serpiente? ¿Seréis? Y vemos que en el corazón de Pedro todavía hay secuelas de eso. Queremos ser como Dios aún en asuntos de misericordia, de perdón. Ese lugar es solo de Él. Muchos hoy seguimos el ejemplo de Pedro. Llevamos una lista estadística de las ofensas recibidas, hacemos sumas, hacemos memos recordatorios y acumulamos. Y creemos que eso demuestra nuestra fidelidad y rectitud frente a la maldad de nuestro prójimo. Hay que reprimir el pecado de los hombres. Pero olvidamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14 en adelante. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Como vemos, el perdón limitado es un acto frío, calculado y sin gracia, propio de un corazón endurecido y no nacido de nuevo. O posiblemente un corazón que está madurando y quiera el Señor que esa sea la condición. De esta manera, no se trata de que nosotros estemos aquí hablando de promover injusticia o resignación ante el mal, sino de reconocer que el perdón humano por sí solo es insuficiente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, necesitamos mirar un estándar más fiable. ¿Y cuál es ese estándar? No nosotros, Jesús y sus palabras. ¿Por qué? Porque ya vimos que un hombre como Pedro el apóstol tenía una necesidad, comprender y aplicar de una mejor manera su entendimiento del perdón. Y por lo tanto nosotros también necesitamos tener un mejor entendimiento y una mejor práctica o aplicación ¿de qué? Del perdón. ¿Y quién es la fuente más fiable para nosotros los cristianos? Mi corazón. Eso dicen los hombres. No, la Escritura. Y en este caso, las palabras de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Bueno, versículo 22, la respuesta de Jesús. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Como notamos, la medida del perdón de Jesús parece que no tiene límites. Y eso seguramente nos va a producir incomodidad, nos va a producir ampolla, nos va a sacar de nuestra zona de confort, de nuestra lógica, de nuestras matemáticas, de lo que nos gusta y deseamos. Sin embargo, tengamos presente que eso es lo que implica misericordia, gracia y perdón. A Jesús le importa nuestro entendimiento y aplicación del perdón. Ante el entendimiento reduccionista de los hombres y en este caso de su discípulo, Él no se queda callado, Él responde. Y no es una respuesta simple, es una respuesta amplia. Él quiere que el tema y el punto quede claro. En el versículo 22, Jesús da un número como respuesta, pero Jesús no da ese número para que nosotros tengamos una calculadora y empecemos a sumar. No, Jesús está dando ese número queriendo decir otra cosa. Es un número simbólico
con el cual Jesús quiere mostrar que el perdón no debe ser condicionado y tampoco limitado, ni sumado ni restado. Hemos de perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Porque así hemos sido perdonados por Dios. Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los que vamos a cometer, hermanos. Pero nosotros tenemos una forma de sumar y de registrar diferente. Pedro necesitaba que su entendimiento del perdón fuera transformado. Pedro necesitaba comprender cuánto había sido amado y perdonado por su Señor. Ahora, esta medida, vuelvo a decir, ¿implica entonces impunidad? El contexto de esta charla, hermanos, es clave para entender si estas palabras nos están llamando a impunidad o a otro entendimiento diferente. El diálogo de Pedro, Jesús y los discípulos se da en un entorno de hermanos. ¿De qué? De iglesia, de familia en la fe. Porque Pedro hace su pregunta: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Por tanto, hablan de relaciones en la familia de la fe, es decir, cómo debemos perdonarnos como hermanos en asuntos de pecado los unos con los otros. Y ante esto, Jesús no está introduciendo un movimiento antipenas o anticastigos por delitos legales. Si mi hermano violó a mi esposa, ahí se cometió un delito y una afrenta. Yo le perdono, pero él tiene una deuda legal. Yo le perdono, pero él tiene una deuda legal. Por así decirlo, al César y al Señor lo que es del Señor. Jesús no está introduciendo a su iglesia a pasar por alto un delito que se comete contra ella en nombre del perdón. Él habla de cómo hemos de lidiar con el pecado de los unos contra los otros en la iglesia, sabiendo que vamos a fallar recurrentemente, que nos vamos a herir recurrentemente. ¿Y qué implica esto entonces? Que el perdón ilimitado es un reflejo del carácter de Dios en medio de su iglesia. Y eso debe ser parte de algo que nos distingue a nosotros, tanto en la iglesia como en el hogar y en nuestras relaciones con otros. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y clemente, que perdona la maldad de los hombres, como dice Éxodo 34, versículos 6 y 7. La Biblia nos enseña en Miqueas 7, 18 al 19, que Dios se deleita en la misericordia y aleja o arroja nuestros pecados al fondo del mar. Por tanto, perdonar es reflejar el carácter y la naturaleza de Dios en nosotros. Y en este punto, un teólogo llamado Juan Calvino sugiere dos tipos de perdón. Existe la voluntad de perdonar y existe ese perdón de una persona arrepentida que ayuda a restaurar las relaciones. Y en el primer caso que vemos que existe la voluntad de perdonar, él decía que Dios puede llamarnos a tener un corazón misericordioso y estar listos a perdonar a alguien, aun si este alguien, sea él o sea ella, no se ha arrepentido. Aunque en ese caso la relación no puede ser restaurada, el corazón del que ha sido afrentado se libera de amargura, de rencor, de resentimiento.
Y en segundo lugar, perdonar implica arrepentirse. El arrepentimiento está ligado a un dolor profundo en la persona por ofender primero a Dios, violar su santa ley y también ofender a su prójimo. Por tanto, nosotros cuando vamos a extender perdón, hemos de examinar la actitud de la persona. Si eso no es real, la relación no se va a arreglar o se va a restaurar. Y el mal de nuestro hermano sigue vigente, porque eso es lo que se deja ver en el versículo 15 al versículo 20 de esta conversación que está sosteniendo Pedro con Jesús delante de los otros discípulos. Jesús sabe ahora que esta demanda que está haciendo sobre sus discípulos es difícil. Y es difícil también para nosotros. Muchas veces queremos recibir perdón como un derecho, pero somos reacios a otorgarlo o a pedirlo. Y por eso el cristiano debe asegurarse de no ser un obstáculo para perdonar. Por eso debemos tener una voluntad para perdonar. Y por eso debemos entender que el perdón implica arrepentimiento, ya sea de nuestro corazón o del que nos ofendió a nosotros. En este sentido, hermanos, como podemos notar en esta respuesta de Jesús, la medida del perdón no está sujeta a un número que nosotros podemos elegir o determinar. La medida del perdón dada por Jesús tampoco implica injusticia o impunidad a un delito. Y finalmente, la medida del perdón de Jesús está anclada en el carácter y naturaleza de Dios mismo. Si somos de Él, hemos de andar como Él anduvo. Si le amamos, hemos de guardar sus palabras y luchar por vivirlas en medio nuestro. No podemos perdonar como perdonan los hombres. Tenemos que perdonar y aprender a perdonar como aquel que nos ha hecho sus hijos, sus siervos, sus mensajeros. ¿Qué hemos visto hasta este punto? Que la medida del perdón en las manos de los hombres tiene límites y eso parece lógico, pero en realidad no lo es. Y en segundo lugar hemos visto que la medida del perdón de Jesús no tiene límites y eso nos incomoda, pero es lo que implica realmente la misericordia, la gracia y el perdón. Y eso nos lanza a la parábola que introduce Jesús aquí, donde lo que podemos notar es que el perdón es posible. ¿Y por qué el perdón es posible, aunque parezca una carga tan pesada en las palabras y en la respuesta de Jesús? Porque Dios, el gran Rey de toda la creación, nos ha perdonado mucho, y póngase mucho en mayúscula, en negrita, con signos de admiración, con, cursiva y todo lo que usted pueda ponerle ahí. Para que nosotros aprendamos a perdonar lo poco que representan las deudas o pecados de nuestros hermanos o nuestras. La medida del perdón de los siervos de Dios nos introduce a esta parábola del versículo 23 al versículo 35. Ya ustedes vieron, ya leímos la parábola, es un siervo que debe muchísimo a un gran rey, y cuando el gran rey está haciendo cuentas con sus siervos, se da cuenta que este siervo suyo, al que él ha puesto a administrar algo de su riqueza, posiblemente se está apropiando de eso, o está haciendo una mala administración. Y entonces da una orden justa: llévenlo a la cárcel, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, y que no salga de la cárcel ¿hasta cuándo? Hasta que no pague la deuda. Sin embargo, dice el texto que este siervo, ante esa sentencia, ¿qué hace? Se tira de rodillas y suplica que este rey tenga misericordia de él. ¿Y qué hace el rey? Le perdona toda su deuda y lo deja ir libre. Pero cuando este siervo sale libre, se encuentra a otro siervo que le debe 100 denarios y se le lanza y lo toma por el cuello.
y lo está ahogando. Y entonces este siervo se tira de rodillas y le dice: oh consiervo, perdóname, y suplica. Pero su consiervo dice: no, y entonces manda a llamar a la policía y lo hace introducir a la cárcel. Otros consiervos se dan cuenta, ven lo que está sucediendo, se entristecen e inmediatamente ¿qué hacen? Van y le dicen al rey lo que este siervo está haciendo. Y entonces el rey lo manda a llamar y dicta una sentencia sobre este siervo malvado, le dice. Entonces, hermanos, a la luz de esto, en el versículo 23, Jesús conecta esta conversación de Pedro con esta parábola. Por eso dice: por lo cual, indicando con este conector que su posición acerca del perdón es la misma posición del reino de los cielos. Jesús sabe que perdonar no es fácil, mucho más hacerlo como Él enseña que debemos hacerlo. Pedro está luchando con esto y los otros discípulos seguramente también están luchando, y seguramente usted en la silla está luchando también ahí con esto. Por eso Jesús les narra una historia, les hace una ilustración, les da un ejemplo, porque a veces esos ejemplos nos ayudan a verlo mejor. Y donde a través de esta historia Él afirma que el perdón que recibimos y damos debe ser proporcional al perdón que recibimos de parte del reino de los cielos. No hacerlo dejará ver algo que nosotros debemos tener presente. Ahora, esta historia nos puede ablandar, aclarar o nos puede endurecer. Solo pueden pasar dos cosas: o nos ablanda o nos endurece más. Primero, hemos de notar en esta historia la motivación que Jesús está queriendo introducir en su discípulo para perdonar. Versículos 23 al 27. Allí Jesús ilustra la historia de este rey, al cual nosotros llamaremos reino de los cielos. Habla de este siervo malo con una gran deuda y una sentencia justa sobre él. Luego vemos su súplica y finalmente un gran acto de perdón y misericordia de parte del reino de los cielos o del gran rey. Ahora, el dato importante aquí se encuentra en la deuda. Hay un dato muy importante ahí en la deuda, porque lo que Jesús quiere hacer notar es que la deuda no era pequeña, sino que era una deuda grande. Pero a veces nosotros nos perdemos en calcular la deuda. En este caso, Jesús dice que la deuda era de 10,000 talentos. Esto equivalía a lo siguiente: un talento era igual a 6,000 denarios. ¿A cuánto equivalía un talento? 6,000 denarios. ¿Cuánto le debía el consiervo al otro siervo? 100 denarios. ¿Cuánto es la deuda de este al rey? 10,000 talentos, no 10,000 denarios. Un talento es igual a 6,000 denarios. Pues no se me pierdan aquí. Bueno, ahora un denario equivalía al salario de un día de trabajo de un siervo común, es decir, de un jornalero. Y para pagar un talento, un siervo común debía laborar entonces 6,000 días. Eso es igual a 16.5 años de trabajo para pagar un talento. ¿Cuánto debía el siervo? 10,000 talentos. Entonces, nosotros podemos notar aquí que si este, que no era al parecer un jornalero, algunos dicen que era un sátrapa, posiblemente un sátrapa se iba a ganar 5.4 talentos al año, es decir, 32,400 denarios. Pero con su salario de sátrapa, ¿sabe cuántos años iba a tener que trabajar este siervo para pagarle los 10,000 talentos al rey? 1,852 años. Jesús está haciendo una matemática sencilla. ¿Cuál es?
queriendo demostrar que esa era una deuda. Su mujer hubiese podido trabajar, sus hijos hubiesen podido trabajar y se hubiese agotado la vida de ellos y la deuda seguía grandísima. Todo esto el rey, es decir, el reino de los cielos, lo perdonó, porque el siervo se postró y pide misericordia. El siervo ante ese perdón parece consciente y a esto podríamos llamarle un verdadero regalo del cielo. Y aquí entonces nosotros vemos al Señor ilustrar cómo el reino de los cielos ha impartido una gran misericordia, una gran bondad, gracia y perdón al cancelar la deuda impagable del hombre. Ahora, en el lenguaje bíblico, las deudas también se escriben como pecado. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense cómo el dinero es usado también en el lenguaje del perdón de nuestros pecados. Es decir, que nuestros pecados delante de Dios, ¿qué son? Deudas. Son deudas. De esta manera Jesús está enseñando y aclarando que el perdón debe ser un acto también de gracia, como la ilustración de esta cancelación de una deuda financiera. Y este acto de gracia debe apuntar, debe reflejar, debe ilustrar, debe mostrar, debe enseñar y debe hacer evidente todo el tiempo el mayor suceso de perdón y de gracia y de misericordia y de bondad que nosotros hemos visto en la tierra y que ellos iban a ser testigos de ese acto en poco tiempo. ¿Cuál es ese acto? Cristo en la cruz del Calvario pagando la gran deuda de pecados del hombre, o sea, de ellos y de nosotros, sacándonos de la cárcel del pecado, sacándonos de nuestra condición de reos de muerte, llevándonos a libertad, sacándonos de ser deudores y dándonos el paz y salvo, sacándonos de culpables y dándonos la boleta de inocentes, sacándonos de la suciedad y haciéndonos limpios, sacándonos de las tinieblas y haciéndonos luz, sacándonos de enemigos, de ladrones del rey, a sentarnos en la mesa como hijos perdonados y muy amados por el rey. Esa es la motivación para perdonar. Miren lo grande que yo he hecho. Pero miren lo poco que ustedes están dispuestos a hacer. Y eso es lo que dicen los versículos 28 al 30. Entonces Él nos dice que no debemos negarnos a perdonar, por lo que ilustra aquí en estos textos. Se ilustra un acto muy vergonzoso, irreprochable. El siervo que pidió misericordia por su deuda impagable tiene un problema de memoria, pues se comporta de manera contraria al perdón recibido. Tenemos memoria selectiva. Lo ancho para nosotros, lo angosto para nuestro prójimo. Se lanza contra su consiervo, lo toma del cuello y lo ahoga por una deuda de 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo de un jornalero común y corriente. Era una deuda muy pequeña en comparación con los 1800 y tantos años que él debía trabajar, ganando como un sátrapa. Además, hemos de notar que esta deuda de su consiervo era pagable, pero ante la súplica del mismo,
los oídos de su siervo, de su consiervo, se endurecen, se cierran y lo envía a la cárcel. Hermanos, ¿no les parece que es lógico que la misma medida de gracia que recibió este consiervo debería haber sido aplicada aquí? ¿Qué dicen ustedes? No hay razón para negarse a perdonar, es lo que Jesús está queriendo tratar aquí con Pedro, cuando se ha recibido tanto. Y en tercer lugar, hay una seria advertencia aquí por la dureza de esta imagen. Versículos 31 al 35. ¿Ustedes lo notaron allí? Es la sentencia que hace el rey al ver la dureza de estos hombres, de este hombre. Nosotros vemos primero la censura de los consiervos, versículo 31 en adelante. Ellos ven y no guardan silencio. Tratan el asunto, pero tampoco lo tratan con dureza, sino con tristeza. Cuando veamos a un hermano endurecido que no quiere perdonar, ¿cómo debemos ponernos? Tristes, no endurecidos. ¿Cómo nos ponemos? Nos endurecemos, hermanos. Creemos que nosotros somos Dios. ¿A dónde fueron estos consiervos? No fueron y tomaron a este consiervo del cuello y le dijeron, oiga, usted sí es sinvergüenza. Diríamos en buen paisa, descarado. No. ¿Qué hicieron? Fueron al trono del gran rey. Quisieron aplicar las palabras, buscar el consejo de ¿quién? Del gran rey. Pero nosotros queremos tomar la justicia por nuestra propia mano. Queremos ser los legisladores y darle rienda suelta ¿a qué? A lo que no debemos darle rienda suelta. Y aquí estamos aprendiendo algo, hermanos. La prudencia de estos consiervos. Aunque vieron un acto censurable, reprochable y de gran injusticia, ¿qué hacen? Buscan las palabras del gran rey. Y en segundo lugar, vemos entonces las palabras del gran rey, versículos 32 y 33. Llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, este siervo estaba en la obligación de replicar el favor recibido. No hacerlo es digno de censura, como vemos aquí. La fórmula era la misma. El consiervo se había tirado de rodillas, se había suplicado y había reconocido la deuda. ¿Cuál era el deber ser de este? Perdonar. ¿Cuánto más al haber sido redimido de tan grande e impagable deuda? Y esto es un asunto serio que ustedes y yo no debemos tomar a la ligera. No es una fábula, no es un mito, son las palabras de Jesús, tomémoslas en serio. No son las palabras de Jonathan, es Jesús el que está hablando, hermanos. A mí no me tomen en serio, yo no soy Dios, pero aquí está hablando Jesús y somos responsables de ser expuestos a sus palabras, a su enseñanza, a sus actos de gracia, de bondad y de misericordia. Él ha sido reconocido en los cielos, toda autoridad le ha sido dado en los cielos y en la tierra. No tengamos en poco sus palabras. Versículos 34 al 35 terminan con una sentencia para el siervo malvado: ser llevado a los verdugos para ser torturado en tormentos hasta que pague su deuda. ¿Cuándo? Nunca. Esto me lleva a pensar en que el que no muestra misericordia y perdón está condenado a recibir castigo eterno. Así lo deja claro Jesús con sus palabras. No por asunto de méritos, sino porque nunca entendió realmente la gracia, el perdón, la misericordia, la bondad de Dios y su condición de deudor perdonado por gracia. El uso que hacemos del perdón recibido
como notamos, no pasará desapercibido ante el trono o el gran trono del Rey. Notemos las palabras de Mateo 6, 12 y 14 y 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, el uso que hacemos del perdón debe reflejar el espíritu de la gracia de la cruz. Las palabras de Jesús en Lucas 23 al 34 son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos así cuando alguien viene a pedirnos perdón, o cuando nosotros queremos restaurar una relación con alguien. No, primero queremos hacerlo sentir de lo peor, pero Jesús está diciendo aquí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El uso que hacemos del perdón nos deja ver de qué reino somos. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os ha perdonado. Colosenses 3, 13 al 15, entonces como escogidos de Dios, ¿son escogidos de Dios? ¿Son santos? ¿Son amados? Revistados de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, el perdón no debe ser un acto condicionado o medido, sino que se da con amplitud. Así lo deja claro el texto. La comunidad del reino de los cielos, señalada en este rey, demanda esto, no menos, teniendo en cuenta que el rey del reino de los cielos sabe lo que significa pasar por alto una gran deuda de pecado. ¿O les parece poco haber entregado a su hijo para ser crucificado en una cruz? Si tú no quieres perdonar, entonces tú tienes en muy poca estima el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para ti eso no valió nada. Quiera Dios que veamos la práctica del perdón no como un acto calculado o meritorio que otros deben hacer para ganarlo, sino como Cristo lo muestra y enseña a su discípulo, como un acto de gracia, de misericordia, de bondad y de redención. La Biblia dice en Mateo 10, 28, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y yo digo, demos perdón en la medida del perdón que hemos recibido, hermanos. Dijo un escritor, Antonio Cruz, ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en nosotros. Entonces, como hemos visto, la medida del perdón de los hombres es ¿qué? Limitada. La medida del perdón de Dios es ilimitada. Ahora, esto es posible porque Dios, el gran Rey de toda la creación, nos ha perdonado mucho, para que nosotros aprendamos a perdonar lo poco que representan las ofensas, los pecados o deudas de nuestro prójimo hacia nosotros y nuestras propias deudas de pecado. Debemos entonces, hermanos, tomar con atención este tema y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo solucionamos esto si estamos en deuda con el Señor? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor no hace un conteo o suma de cuánto hemos pecado. Él nos llama solo a reconocer que somos pobres en espíritu, que esto nos cuesta, que nos endurecemos, que somos torpes para vivir de esta manera.
Pero solo nos pide que reconozcamos esto, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que nos humillemos ante Él. Cuando somos hechos conscientes de esto y lo reconocemos, entonces el Señor dice que entraremos a ser bienaventurados, dignos del reino de los cielos. No se trata de tener un superávit moral, se trata de reconocer que estamos endeudados, que nos debemos postrar, que debemos suplicar, y que cuando un siervo o consiervo nuestro peque contra nosotros, si ese consiervo nos pide perdón, ¿qué debemos hacer? Reconocer que es uno también pobre en espíritu, pero su deuda ha sido cancelada ¿por quién? Por el mismo que pagó la mía. Amén. Oremos al Señor.